Buenas noches. Nuestro invitado de hoy formó parte de la lista de primarias de Pablo Iglesias para el Congreso de los Diputados. En la victoria de esa lista le ha traído a Burgos, es el diputado de Podemos por Burgos, se llama Miguel Vila y está hoy con nosotros. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, un placer estar aquí. El placer es nuestro también. Estamos hablando antes que con tanto cargo que está repartiendo Pablo Iglesias, igual te quedas director general de Radio Televisión Española por tus conocimientos de sobra, ¿no?, de los medios. Bueno, más que cargos, lo que hemos hecho ha sido poner una propuesta de gobierno encima de la mesa que gira en torno a lo que creemos que son cuestiones fundamentales que toca debatir en un debate de investidura, ¿no? Y para formar un nuevo gobierno, y lo que pretendemos es que haya un nuevo gobierno de cambio que se centre en políticas sociales que, digamos, atajen la situación de emergencia social en la que nos encontramos, y luego discutir quién será el encargado de llevar a cabo esas propuestas. Consideramos que no solo por el resultado electoral que nos correspondería estar en ese gobierno, sino que además consideramos que es una garantía para asegurar, digamos, que esas políticas de cambio se llevan a cabo, ¿no? Sí, pero lo de estar en ese gobierno ha sido a posteriori. Antes, desde Podemos se decía que no formaría parte del gobierno. Lo que ocurre ahora es que estamos en una situación en la que la gente no puede esperar. Yo creo que no nos perdonarían la ciudadanía que no nos pusiéramos de acuerdo en cuanto a parar las políticas de recortes, en cuanto a reducir la desigualdad, en cuanto a garantizar que se paran los desahucios sin alternativa habitacional, en cuanto al debate, ¿no?, y discusión de un nuevo modelo territorial, digamos, que supere las tensiones que venimos viviendo con el encaje territorial desde la transición, y que cierre las puertas a la corrupción, ¿no?, que asola las instituciones. O sea, que con lo que habéis hecho, lo que habéis dicho al PSOE es que basta ya, que hay que empezar ese proyecto de cambio. Lo que le hemos dicho al PSOE es: hemos hecho una propuesta de gobierno seria que de momento ha conseguido que Mariano Rajoy se retire, es decir, que por el momento ha conseguido parar Bueno, de todos modos, en cualquier caso, vosotros no ibais a votar a Mariano Rajoy. Bueno, pero en cualquier caso lo que hemos hecho es darle vía libre a Pedro Sánchez para que haga todo eso que lleva diciendo en campaña que va a hacer, y apueste verdaderamente por las políticas de cambio y no bunkerice, digamos, lo que han sido los últimos 4 años del Partido Popular de política de recortes y crecimiento de la desigualdad, paro y precariedad, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez, si realmente quiere apostar por las políticas de cambio, yo creo que tiene su oportunidad ahora. O sea, al PSOE le habéis sacado del búnker. Bueno, por ahora el PSOE no ha dicho... Todavía sigue en el búnker. Por ahora no ha dicho nada. Lo que esperamos con esta propuesta es que se posicione e implemente las políticas de cambio. Bueno, ha dicho que si el rey le dice a Pedro Sánchez que forme gobierno, él se presentará como candidato a la presidencia del gobierno. Bien, por ahora con nosotros no se ha sentado a dialogar. Nosotros hemos puesto la propuesta con la que pretendemos empezar a dialogar, y esperamos a que el PSOE se siente a dialogar con nosotros. Pero ese diálogo tiene unos mínimos, y esos mínimos son esa mitad de miembros para el Consejo de Ministros. No, los mínimos son las políticas que hemos puesto encima de la mesa y que... Sí, pero para asegurar esas políticas que habéis puesto encima de la mesa, los líderes de Podemos, entre los que te incluyo, por ser diputado al menos, decís que mejor dentro que fuera, porque así que dentro podéis confirmar que esas políticas se pueden poner en marcha. Creemos que es la manera de garantizar que esas políticas se ponen en marcha y se llevan a buen puerto, y además es que creo que responde, digamos, al resultado de las elecciones del 20 de diciembre, ¿no? De momento tenemos un ministro periférico, o no sé cómo, plurinacional. De plurinacionalidad. De plurinacionalidad. ¿Habría otros ministerios, no lo sé, en tu modo de ver, que crees que Podemos tendría que llevar al menos las riendas? Bueno, el de plurinacionalidad se pone encima de la mesa respondiendo a un momento muy concreto político que vivimos en este país, que creemos que para solucionar las tensiones territoriales que hablábamos antes y para garantizar la unidad de España hay que poner mecanismos democráticos, ¿no? y abrir un diálogo con todo el mundo, no solo con una de las partes. Hay que evitar y escapar, digamos, de la política de choque de trenes, del inmovilismo que hemos visto en los últimos años y que lo único que ha hecho ha sido generar más independentistas. Las políticas del Partido Popular han generado más independentistas. Nosotros ponemos la democracia por delante para garantizar la unidad de España. En ese sentido sería el Ministerio de la Plurinacionalidad el encargado, ¿no?, de por lo menos abrir este debate a la sociedad. Os habéis juntado con 3 partidos que son independentistas.
que yo sepa, Compromís. Comparten nuestra posición con que para garantizar la unidad de España hace falta poner mecanismos democráticos que den lugar a un nuevo modelo territorial y a un nuevo encaje territorial. Sí, ¿Compromís es independentista? Yo no lo he escuchado posicionarse. ¿El Bloque Nacionalista Gallego es independentista? O sea, por ahora el Bloque Nacionalista Gallego no está con nosotros. Marea. La marea Beiras está con vosotros. Ellos lo que han dicho es que hay que hablar y no mirar para otro lado ante un sentimiento, ¿no? Y poner democracia por delante. Nosotros, o sea, de hecho hemos llegado a acuerdos con estas fuerzas defendiendo claramente la unidad de España. O sea, somos una fuerza a nivel nacional que defendemos la unidad de España, que no queremos ni que los catalanes, ni que los valencianos, ni que los gallegos se vayan, pero para eso consideramos que hay que construir un proyecto de país en positivo, contando con todo el mundo, para que nadie se quiera ir. ¿Y qué vais a ofrecer desde el Parlamento o desde las instituciones o desde donde sea para que si hay una votación, un referéndum, como sois partidarios del referéndum, no se vayan? Bueno, un proyecto de país basado en las políticas sociales, en la reducción de la desigualdad, en la derogación de las reformas laborales para acabar con la precariedad. ¿Pero tú crees que todo eso Juntos por el Sí le interesa? Con Junts pel Sí nosotros no hemos concurrido a las elecciones. Ha ido a las elecciones con el único motivo de la independencia, lo demás le traía al país. Es que tenemos por un lado la vía de independencia unilateral, que creemos que no sirve porque digamos, potencia la otra vía que estamos viendo, que es la de no escuchar el sentimiento nacionalista, ¿no?, que hay en Cataluña en este caso, y lo que nosotros decimos es que hay que abrir un diálogo con todas las partes y ver a qué solución se llega. En cualquier caso, poner democracia antes que sentencias del Tribunal Constitucional o mirar para otro lado ante un sentimiento que existe y que no va a dejar de existir, aunque por mucho que no le hagas caso, ¿no? Las fuerzas a las que hace referencia, que Junts pel Sí no es una de las que ha concurrido con nosotros, están en el mismo posicionamiento que nosotros y además comparten proyecto de país con nosotros. Es lo que ha posibilitado el acuerdo para concurrir a las generales y lo que posibilitaría la construcción de un proyecto de país. ¿Ha trastocado mucho los planes el que no se hayan podido formar 4 grupos en el Congreso? Tú que estás allí, no sé, digo por los objetivos que tenían cada uno de los grupos, ¿no? Más que trastocar los planes, yo creo que es un déficit democrático que el Congreso de los Diputados no se componga o no se constituya, ¿no?, de acuerdo a lo que ha sido la fotografía de las elecciones del 20 de diciembre, que eran una fotografía que dejaba bien claro que España es un país plural y diverso y que podemos hacer de esa pluralidad y diversidad fortaleza, ¿no? Creo que respondía más a un mandato electoral que dieron los votantes el 20 de diciembre que a cualquier otra cuestión, ¿no? Pasaba un poco por la formación de estos grupos el hecho de que la Cámara se pareciese más al país que al que tiene que representar, ¿no? Si lo dice por los recursos, nosotros desde el primer momento dijimos que estábamos dispuestos a renunciar a la concesión económica que nos correspondería por los 4 grupos, que nos quedábamos con la de uno solo. Sí, pero no las 4 voces. Bueno, porque es que creemos que esas voces tienen que estar presentes. Pero entonces el PSOE podría hacer lo mismo con Cataluña, con el País Vasco y con Andalucía, por ejemplo. Bueno, pero es que nosotros entendemos esa pluralidad como, o sea, que tiene que estar representada y que tiene que tener capacidad política propia, ¿no? Así nos hemos construido hacia adentro. O sea, al final lo que hemos hecho hacia adentro ha sido, digamos, dar ejemplo de lo que creíamos que las instituciones deberían de haber hecho hacia afuera. ¿Y ese Congreso que tiene esos 70 diputados, entre los 4 grupos, votarán siempre lo mismo? Yo creo que sí. O sea, está muy unido ese grupo, aunque sean 4 confluencias diferentes. Sí, sí estamos unidos, ya digo, en torno a un proyecto de país que entendemos que pasa por estas 3 cuestiones fundamentales que te hablaba, de cuestión social, reducción de la desigualdad, del paro y de la precariedad, acabar con la corrupción y un nuevo modelo territorial que dé lugar a un nuevo encaje que supere las tensiones y garantice la unidad de España. Paro, has citado el paro. El paro es el mayor problema que hay en España todavía y se iba reduciendo el número de parados, no sé si al nivel que vosotros creíais que se podía reducir, se iba reduciendo, o con los medios que vosotros pensáis que se puede reducir. ¿Cuál es vuestro planteamiento básico a la hora de reducir el paro o aumentar el empleo? La reactivación de la economía. Creemos que es fundamental reactivar la economía para generar empleo de calidad. Ya hemos visto que las políticas de la mal llamada austeridad, ¿no?, porque le llamaban austeridad, pero era austeridad solo
para los de abajo, para los pueblos y no para los privilegiados, y de recortes lo que han hecho ha sido asfixiar la economía y generar cada vez menos empleo, y el empleo que se genera es cada vez más precario. Esto se debe a las reformas laborales. Por tanto, nuestra política de empleo pasa por una derogación de las reformas laborales, tanto la del Partido Socialista como la del Partido Popular, y pasa por la reactivación económica a través de la inversión pública, del apoyo a las pymes y a los autónomos, y consideramos que de esta manera se reactiva, consideramos que reactivando la economía se genera empleo, ¿no? ¿La inversión pública es obra pública? La inversión pública es obra pública. Y es apoyo a empresas, y es dinero para apoyar a las empresas. Y es apoyo a empresas, sí. Y eso, más o menos, ¿tenéis estimado cuánto empleo se podría crear en una legislatura, o en un año, o en un...? Decíamos que con el plan de transición energética, que también planteábamos, que es otro de los pilares fundamentales para... Sí, luego hablaremos de energía, porque esta provincia... Para generar empleo y empleo de calidad. Dentro de ese plan de transición energética planteábamos la rehabilitación de 300.000 viviendas para que fueran más eficientes en cuanto a consumo. Y eso generaría unos 200.000 puestos de trabajo al año. Luego, calcular las cifras de empleo que generaríamos al año es complicado. Lo que sí que dijimos es que en una legislatura por lo menos volveríamos al nivel de empleo de antes de la crisis. Pero resulta curioso que habléis de construcción precisamente cuando la construcción ha sido denostada como generadora de empleo. Vamos. La burbuja inmobiliaria. Sí. Bueno, claro. Al final también la rehabilitación de viviendas es construcción. Bueno, rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente, para generar empleo y para consumir menos. Pero no son empleos basados en nuevas tecnologías, en fin. También proponemos los empleos basados en nuevas tecnologías y en la apuesta clara por las energías renovables, en el I+D+I. Vosotros tenéis un tema, que es que si resulta que una de las promesas que habéis hecho no las cumplís, si se unen 2/3 del Parlamento, os vais. Si no cumplimos, esto además, aparte de que era una propuesta que llevamos en el programa, fue la más apoyada por la gente que votó el programa, y efectivamente si no cumplimos con el programa en 2 años, gobernando... Bueno, gobernando o vicegobernando. Gobernando, decíamos... Bueno, este caso vale también. La ciudadanía tenía derecho a proponer un revocatorio y quitarnos del gobierno. Creemos que el programa político con el que te presentas a las elecciones es un contrato con la ciudadanía fundamental y está para cumplirlo, no para que quede muy bonito en el papel y luego hacer lo contrario, ¿no? Y eso tienen que aprobarlo las bases, claro. Cuando dices el referéndum, no es el pueblo español entero el que haría el referéndum para ver si el proceso revocatorio, o quién sería. Los inscritos en Podemos, la participación en... Claro, serían las bases de Podemos. La participación en Podemos está abierta a la ciudadanía, sí. Solamente te tienes que inscribir en la página web, y quien se inscribe en la página web tiene derecho a participar en todos los procesos democráticos que se abren desde la organización. Por tanto, la ciudadanía tendría derecho a participar de ese revocatorio, igual que tiene derecho a refrendar los pactos que se propongan o a votar en las primarias que hacemos para elegir cargos públicos o cargos internos. Ahora van a hacer falta, si llega ese gobierno con el PSOE, mucho cargo público, ¿o vais a reducir muchísimo los cargos públicos? Con los cargos públicos en función, o sea, habrá que ver los que sean imprescindibles. Bueno, hay mucho director general, mucho subdirector general, mucha empresa pública. Hay que reducir principalmente los privilegios, que es una cosa que ya hemos hecho. Hemos renunciado a muchos de los privilegios que nos correspondían por ser cargo público, lo que ha supuesto un ahorro para las arcas del Estado, no solo en la renuncia de privilegios, también con las campañas electorales, que nos hemos gastado mucho menos. Bueno, estabais en todas las televisiones, en eso sí que... Bueno, pero al final nuestras campañas electorales han costado mucho menos que los buenos resultados que hemos sacado, y el sobrante lo hemos devuelto a la administración pública. Son 12,5 millones de euros que hemos ahorrado a las arcas del Estado, sin ni siquiera gobernar. Del dinero que os correspondía por los votos, habéis devuelto dinero a la administración. Sí. O sea, no lo habéis quedado 12,5 millones de euros en todas las campañas electorales que ha habido hasta ahora, y en la última, en la de las generales, 3 millones de euros. O sea, con vosotros sale ganando la administración pública. Los españoles. Bueno,
todos salimos ganando. Efectivamente. No, pero no me refería a los privilegios y los cargos públicos, que efectivamente habéis reducido los mismos, sino que eso hace falta personas. Ganen poco o mucho, tengan pocos o muchos privilegios. Claro, por eso digo... Eso es una maquinaria que tiene que funcionar. Por ejemplo, nosotros planteábamos en el programa eliminar las diputaciones, ¿no? Porque las consideramos... Pero el PSOE no está con eso, no parece... Bueno, habrá que hablar con el PSOE de todo, ¿no? Pero ¿Sabéis hablar con el PSOE de todo, hasta de eliminar las diputaciones? Hay que hablar con el PSOE de todo, claro. Estamos dispuestos a hablar de absolutamente todo. Si no, no se llegan a acuerdos. Pero bueno, se podría exceder en eso, ¿no? Bueno, no sé, hay que hablar con ellos. Nosotros ya hemos puesto la propuesta, a ver qué dicen. Bueno, habéis puesto una propuesta de personas, de momento de programa. Bueno, y luego tenemos programas que hay que... Todavía no habéis empezado a hablar, porque dice Pablo Iglesias, digo, no, Pedro Sánchez, que Pablo Iglesias no le coge el teléfono, o sea que no sé. Bueno, esto, Pablo Iglesias intentó ponerse en contacto con él el mismo viernes, después de bueno, alguno no coge el teléfono a otro. Al final consiguieron hablar el domingo por la tarde. Y 20 minutos. Pablo Iglesias lo que le transmitió es la urgencia, ¿no? Y la necesidad por tratar de construir ya un gobierno de cambio, ¿no? Hablas antes de energía y de que parte del empleo sería, bueno, no tiene directamente que ver con la energía, pero por ejemplo en Burgos, ¿estáis de acuerdo con el cierre de Garoña? Que yo eso creo que se va a producir, bueno, lo he escrito antes de que lo cerréis vosotros, porque no hay ningún interés por parte de la central en continuar, es mi opinión. El Partido Popular, sorprendentemente, con un gobierno en funciones, está dando pasos ahora mismo para reabrir Garoña. Lleva 4 años... No, ahora mismo lo está haciendo, además contando con el Consejo de Seguridad Nuclear. Lleva 4 años parado. Nosotros el otro día... Soria dice lo mismo cada vez que habla, que es muy importante, pero no hace nada. Bueno, parece que ahora sí están dando pasos. Por eso nosotros presentamos la semana pasada una PNL por la no reapertura de Garoña, por su desmantelamiento y por implementar un plan de reindustrialización que garantice el futuro económico de la región. También presentamos una PNL en favor del autoconsumo y para derogar el Real Decreto del Partido Popular 900/2014 que le ponían impuesto al sol. Bueno, ¿estáis también contra el fracking? Correcto. Bueno, entonces, ¿cuáles son vuestras fuentes de energía? ¿Vuestro mix energético, quién lo forma? Apostamos por la energía solar, por la energía eólica. ¿Energía solar en Burgos? La energía solar, no hace falta que esté dándole el sol, es más de luz. Por la energía eólica, que Burgos es puntera en energía eólica, la biomasa de baja intensidad, y con esas energías en las que además... ¿Cubriríamos todas nuestras necesidades o tendríamos que seguir importando energía? Probablemente, quizá habría que importar algo. Desde luego reduciríamos los niveles de importación muchísimo. Ahora mismo dependemos en un 99% de las energías fósiles importadas, lo que es un gasto tremendo. Pero por la hidroeléctrica ya se ha apostado, por los molinos también se ha apostado, o sea que ha habido una apuesta ya real por ese tipo de energía. Bueno, yo no diría que es real. No. O sea, no hay suficientes molinos todavía. O sea, yo creo que hace falta un cambio de modelo productivo que apueste por las energías renovables realmente y que nos reduzca la dependencia. Desde luego, si somos un país que dependemos del 99% de la importación de energías fósiles, no parece que se haya apostado mucho por las energías renovables. El impuesto al sol, del que hablábamos antes, ¿no? Es un buen ejemplo de ello. O sea, no permiten, digamos, que se desarrolle un sistema de producción energética alternativo al de las energías fósiles. Y el Partido Popular apuesta por el fracking, que no tiene nada que ver con apostar por las energías renovables. Antes un diputado de Burgos llegaba a Burgos y su proyecto era decir, bueno, vamos a acabar la autovía Burgos-Santander, la Burgos-Logroño, que aunque no seas de Burgos, sabes seguro que llevamos 20 años con esos mismos proyectos. Vamos a intentar que llegue el AVE a Burgos. Los diputados de Podemos, que se preocupan más por otros temas, van a seguir preocupándose por esos temas de infraestructuras. Sí, además es que es una preocupación que tiene la gente en la provincia y a nada que tienes un poco de contacto con la gente. El Madrid Directo, en fin.
No, nada que tienes un poco de contacto con la gente de la provincia, ves que efectivamente son demandas que tienen y además demandas de hace muchos años. No comprendemos cómo la AP1 todavía no está liberalizada y eso ha sido tanto el Partido Socialista como el Partido Popular quienes han ido concediendo prórrogas injustificadas en tanto que la autopista ya estaba rentabilizada, ¿no? Por ejemplo, entonces, era una de las cosas que hemos dicho en campaña y que seguimos manteniendo, por supuesto, ¿no? En 2018 haremos todo lo posible por garantizar que la AP1 está liberalizada y el tren que hacías referencia, apostamos por la reapertura del ferrocarril convencional, principalmente para el transporte de mercancías, también para el de personas, y como prioridad el directo a Madrid pasando por Aranda, ¿no? ¿Y en cuanto a nuevas autopistas? Nuevas autopistas terminar. Porque claro, es una inversión económica potente, igual el dinero hay que dedicarlo no a infraestructuras, sino a otros temas más sociales. Hay que ver las que están con las infraestructuras que tenemos, si cubrimos las necesidades de la ciudadanía, y luego, por ejemplo, hay otra reivindicación histórica en Castilla y León, ¿no? Que es terminar la A11, a la que has hecho referencia tú también, y que yo creo que esto ya se paralizó, ¿no? Con la excusa de la crisis y yo creo que es hora de que se termine. ¿Qué pensáis en Podemos del dinero que se gasta con el AVE? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Hasta dónde? Yo creo que la infraestructura que hay hecha de AVE ahora, pues bueno, pues está hecha y se utilizará. Creo que tiene mucho impacto ambiental, lo que no es bueno, y además por el ancho de vía no permite que circulen mercancías, que es una cosa fundamental para una economía sana, una economía activa, y por tanto nosotros apostamos, sin quitar la infraestructura que ya hay hecha, apostamos por eso, por la reapertura del convencional, que además también permite transportar personas a una velocidad que yo considero bastante decente, pero ahora 225 kilómetros por hora. Ahora hay proyectos avanzados en cuanto al AVE, por ejemplo, en el tema del País Vasco, la unión entre Castilla, iba a decir, y Francia, o sea, entre Burgos y Irún, terminar Galicia, llegar a Asturias. ¿Todo eso lo seguís apoyando o habrá un parón? Bueno, habrá que ver, hay prioridades que tienen que ver. Por eso digo que la economía hay prioridades sociales a las que hay que atender, desde luego, antes que terminar esas infraestructuras, y si esas infraestructuras se pueden terminar, se terminarán, claro. Cuando decís en esas prioridades sociales que la gente no tiene dinero para pagar la calefacción, ¿tenéis contabilizado el número de personas que no tienen dinero para pagar la calefacción? Bueno, el informe que conocíamos el otro día de Intermón Oxfam era bastante esclarecedor en cuanto a eso, aparte de que somos el país que está a la cabeza en desigualdad de la OCDE. Esto, o sea, que son datos, no es que lo digamos nosotros, y esta situación hay que atajarla a la mayor brevedad posible. También tenemos al 55% de las personas en paro sin cobrar prestación ninguna. Estas son situaciones que se tienen que acabar. Cuando habla, una de las preguntas que tenía era precisamente esa del paro. ¿Van a cobrar todos los que no cobran hasta ahora algún tipo de prestación? Nosotros llevábamos en el programa electoral, que también lo defendíamos en campaña, una propuesta de rentas garantizadas, ¿no? Teníamos una renta mínima de... Sí, que variasteis un poco en... Una renta mínima de 600 euros para personas sin ingresos, o sea, eso quiere decir que cualquier persona sin ingresos no cobraría menos de 600 euros. Teníamos una renta complementaria para los salarios bajos para tratar de desligar pobreza-empleo, que es otra de las consecuencias de los fenómenos que hemos visto con las políticas del Partido Popular a raíz de que estamos viviendo esta crisis. Y luego esas medidas iban acompañadas de la derogación de la reforma laboral, de una implementación de la inspección de trabajo y del digamos, atajar la temporalidad, ¿no? y generar un empleo estable y con garantías, ¿no? Eso es uno de los sitios, los lugares por donde vosotros al PSOE no le vais a dejar pasar si no lo acepta. Es decir, que ¿acepta eso o no hay pacto? Es que creemos que son cuestiones irrenunciables dado la situación de emergencia social en la que nos encontramos. O sea, ¿y si no hay dinero? ¿Si no hay dinero? ¿Para pagar eso? Sí, nosotros teníamos en el programa, decíamos cuáles serían las vías de financiación. No, sí, pero todavía no se ha empezado a recaudar ese dinero de las vías de financiación que proponéis en el programa. Es voluntad política, el dinero hay que ir a buscarlo donde está. Para eso hace falta incentivar a la hacienda pública para que luche contra el fraude, hay que introducir mecanismos de transparencia y control en las contrataciones públicas que nos cuestan a los españoles 48.000 millones de euros, que se dice pronto,
hay que proponer a nuestros socios europeos a través de los mecanismos de flexibilidad que ellos mismos ofrecen y que países como Francia y Alemania han utilizado unas cuantas veces, de reducción, ¿no?, de suavización de la senda de reducción del déficit. Es decir, para nosotros la prioridad no es la reducción del déficit público, sino la reducción del paro. Con una ralentización de la senda de reducción del déficit público, estaríamos hablando que el Estado ingresaría 25.000 millones de euros de más, ¿no? Creo que dinero hay, si hay voluntad política de ir a buscarlo donde está. Queda un minuto. Esto se ha pasado a toda la ciudad. Pues tú dirás. No, yo diré una cosa, que hay gente que os tiene miedo. Bueno, yo creo que Miedo porque dice que habéis negociado con países no excesivamente democráticos, o al menos anteriormente, no sé si ahora mismo. Nosotros no hemos negociado con ningún país. ¿Que habéis recibido dinero algunos de vuestros militantes? Esto se limita a informaciones que han aparecido en medios de comunicación y que no tienen base legal. Pero que no han sido negadas tampoco. Las hemos negado sistemáticamente y no tienen base legal ninguna. Todas las denuncias que se han producido en este sentido han acabado en agua de borrajas, y lo decimos sistemáticamente: quien crea que hay elementos delictivos en la financiación de Podemos, que vaya a los tribunales. Tenemos la transparencia como bandera, somos el único partido que tiene las cuentas sometidas a 3 controles voluntariamente: Tribunal de Cuentas, una auditoría externa, eso ya sabes que si y a la tapar las ciudadanía. cuentas las puedes tapar. No, es que nosotros tenemos todo publicado en la web. Transparencia. Bueno, todo lo que queréis publicar en la web se publica en la web, eso estamos de acuerdo. Está todo. Lo que no quieres publicar, no lo publicas. Si entras en la página de Podemos de Transparencia, puedes ver hasta el último ticket de taxi que hemos utilizado cualquiera de las personas que trabajamos. Si no quieres publicar un ticket de taxi, no lo publicas. Eso es una voluntad. Ya, pero es que el PP también tenía publicado todo, pero mira, donde tenía la caja B, o sea, que es que tampoco. Bueno, por eso digo que cada uno publica lo que quiere. No, pero si es que, además es fiarse. Pero no es fiarse solos. Que tenemos tres mecanismos de control voluntariamente que no lo tiene ningún otro partido en nuestro país. Tribunal de Cuentas, auditoría externa, estos somos el único partido que lo tiene, y a la ciudadanía, a través de la página web, cualquier ciudadano o ciudadana puede entrar y ver cuáles son nuestros ingresos, hay muchos ciudadanos que tienen cierto recelo también con el comunismo. ¿Sois un partido comunista? No. Sí, así que sois de abajo. Pero ¿cómo os definiríais? O sea, que no de izquierda a derecha, sino de abajo. Pero ¿cómo os definiríais el partido? ¿O no tiene una definición? Somos una herramienta política al servicio de la ciudadanía, construida por la ciudadanía, que viene a, digamos, a transformar en iniciativa política lo que consideramos que son consensos sociales que se manifiestan con especial intensidad a partir del 2011 y del 15M. Y eso yo creo que es, o sea, que esos consensos sociales, digamos que los comparte una gran mayoría de la población. Pero ya hay gente que se toca el bolsillo, si llegáis al gobierno. Y dicen. Yo sinceramente creo que, o sea, que se arriesgan inversiones. Le tengo más miedo a un partido, le tengo más miedo al gobierno de un partido imputado como el Partido Popular, que le han imputado el viernes pasado, el primer partido en la historia de la democracia española que es imputado como partido, que a cualquier otra cosa. Eso sí que da miedo. ¿Y a una coalición PP-PSOE? Esto también da miedo, porque sería lo mismo, sería profundizar las políticas. El búnker. Sería profundizar en las políticas de recortes y de no avance que nos han traído hasta esta situación y que desde luego son perjudiciales para la mayoría social y beneficiosas para una minoría de privilegiados. ¿Tú confías entonces en que se va a llegar a un acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Yo confío en que el Partido Socialista haga lo que ha dicho en campaña que iba a hacer y que se ponga a trabajar y se remangue para conseguir formar un gobierno de cambio. Bueno, pues entonces estás igual tu última entrevista aquí como diputado, porque igual acabas en Televisión Española, director general. No va a ser mi última entrevista, esté donde esté, siempre que me llaméis vendré. Estamos seguros, porque te agradecemos que siempre que te llamamos vienes a pesar de que estés donde estés. Esto no lo dudéis. Pero tú eres partidario de los medios de comunicación privados también, ¿no? No, porque hay algún miembro de tu partido que parece que se quiere cargar todos los medios de comunicación. Yo creo que la iniciativa privada está bien, pero que hay que garantizar que tenemos unos medios de comunicación públicos de calidad e independientes. Esto es fundamental. Pero los privados, que sean como sean, ¿no? Claro. De hecho, los medios de comunicación privados en esta última legislatura han hecho más la función que deberían haber hecho los medios de comunicación pública de lo que ha hecho la televisión pública. No, si nos podéis quejar. Esto es el Partido Popular tiene costumbre a convertir los medios de comunicación pública en aparatos de propaganda de partido. Bueno, el Partido Popular, todos los partidos manejan sus medios de comunicación públicos.
Bueno, si hay voluntad política, insisto, se pueden poner A mí me mecanismos. gustaría ver a una persona, director general de Podemos, a ver cómo maneja la televisión pública. Con control parlamentario y ciudadano. Bueno. Es la única manera de garantizar medios de comunicación independientes y de calidad. Y pues lo veremos, no sé si en tus manos o en otras manos. O... En otras, seguramente. Dirás que no si te lo ofrecen. Hombre, es que no sé, o sea, no estamos en esas ahora mismo. No, sí, ahora tienen que hablar los dos líderes. Correcto. Y luego ya Además, veremos. tienen que hablar con luz y taquígrafos. Hemos propuesto que estas conversaciones se tengan de cara a la ciudadanía. Sí, pero eso no significa, como ha interpretado alguien, que sean retransmitidas por televisión. Habrá que ver los mecanismos que se hagan, pero los nuevos tiempos políticos, en los nuevos tiempos políticos la ciudadanía exige saber y oír y escuchar y ver sobre las decisiones importantes. Parece que los 70 diputados estáis exigiendo mucho. 69. Bueno, 69 diputados. He dicho 70. Exigimos creemos que el mandato que ha dado la ciudadanía el 20 de diciembre. Son 350 en total, ¿eh? Bueno, nosotros de momento hemos desbloqueado una situación de bloqueo institucional en la que nos encontrábamos que considerábamos incomprensible, dada la situación de emergencia social en la que vivíamos. Creo que no es poco. Bueno, nos hemos pasado en el tiempo, pero es posible, las moscas te nombran algo y no tardamos en ver. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Miguel por estar una vez más aquí con nosotros. Un placer. Y nos vemos en el próximo programa.